Muy buenas tengan todos. Quiero, antes de iniciar, darles las gracias por su fiel compañía semana a semana a este espacio que se ha diseñado para hablar y dialogar sobre las artes en general. Friedrich Nietzsche, quien vivió entre 1844 y 1900, decía que sin música la vida sería un error. Albert Einstein dijo años después que si él no fuera físico, posiblemente hubiese sido músico, pues él siempre vio su vida en términos musicales. Recordemos que Einstein era violinista. Y Arthur Schopenhauer dijo, en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. ¿Será entonces acaso que la música es aquello que empieza donde se acaba el lenguaje? Como hace ya más de 200 años lo dijera el artista alemán Ernst Hoffmann. Un verdadero enigma es, aún en el siglo XXI, este mundo de la música. Y la actriz y docente Mariela Zavala, en compañía del músico artista Alexis Sagastume, percusionista graduado en el Conservatorio Nacional Francisco Díaz Zelaya de Honduras, máster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona, con estudios en música en la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente coordinador de la Universidad de las Artes Escénicas y Musicales del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Honduras, tratarán juntos de dilucidarnos aún más este fascinante mundo musical. Bienvenidos a esta nueva conversación en el Atanor. Que lo disfruten. Gracias, Fernando. Y efectivamente, estamos hoy con el tema de la música y con un gran amigo y gran artista de la música, Alexis Sagastume, a quien le damos la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy compartiendo sobre esa arte que has desarrollado durante muchos años. Bienvenido, Alexis. Gracias, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido. Bueno, sabemos que y conociéndote vamos a tener una conversación no solamente amena, sino que también una conversación muy vasta sobre tu experiencia. Has trabajado durante muchos años no solamente como artista, sino que también desarrollando estas habilidades en jóvenes, que yo sé que también es tu otra pasión, esta parte del rescate de los jóvenes a través del arte. Pues tan bonito es Alexis y su forma de conducir su vida profesional, que incluso nos preparó un set muy bonito. Cuéntanos un poquito, ¿dónde estás en este momento? Bueno, pues estoy en mi estudio de grabación, el cual tiene por nombre Estudio Cuatro Cuartos Estudio. Tiene ese nombre, pues hay una mezcla ahí entre la cifra indicadora de compás de cuatro cuartos, pero también tiene sentido con el hecho de cuarto, de un espacio, ¿no? Como el espacio de una casa. Y es que mi estudio tiene cuatro cuartos. Este en donde estoy, que es el más grande, pero detrás de mí hay una puertecita, que es una cabina del lado derecho mío, izquierdo para ustedes tal vez. Tengo una ventanita que es otra cabina y del otro lado tengo otra ventanita que también es otra cabina. Ahí está colocada la batería. A lo mejor más adelante podemos hacer un recorrido tomando el palo del teléfono para poder mostrárselos mejor. Mira, esto es parte de mi equipo de instrumentos. Yo soy músico percusionista. Comencé mis estudios acá en Honduras, pero después a los 20 años tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos y estudiar en un periodo muy corto. Y luego viajé a Costa Rica, en donde pues iba a estar una pequeña temporada estudiando en el Instituto Nacional de Música en Costa Rica. Pues iba a ser una temporada corta, dependiendo hasta dónde alcanzaba la plata. Y bueno, pues terminé viviendo en Costa Rica aproximadamente 16 años.
ahí pues pude conocer más a fondo el mundo de la percusión de una manera más amplia. Costa Rica es un país muy activo, muy dinámico en términos de políticas públicas, de educación artística y cultural. Hay una inversión definida que ellos apoyan desde una política pública, también desde el financiamiento por parte de los organismos o las empresas privadas, también apoyan un montón de iniciativas artísticas y culturales. Descubrí mi razón de ser como latinoamericano en la percusión latina o la percusión afrocubana. Estos instrumentos que ven acá, y me voy a quitar dentro de un ratito para que vean los demás, son instrumentos realmente muy jóvenes dentro de la gama de percusión incursionada en el estudio de la percusión como tal. Y identifica pues a toda nuestra Latinoamérica en sus distintas regiones y sus distintas expresiones artísticas y culturales autóctonas, folclóricas. Entonces, es un mundo muy enriquecedor. Hoy pues preparé el estudio de esta manera para que pudiesen ver una pequeña parte de mis instrumentos. Bueno, habiendo escuchado ya su propia presentación, Alexis, y toda esa pasión que siente no solamente por la música, sino que específicamente por la percusión, vamos a hacerte esta pregunta del millón, muy curiosa para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué es el arte desde la perspectiva de Alexis Sagastume? El arte para mí ha significado una forma de ser, un estilo de vida. Dado que me gusta pues la lectura y me gusta la investigación, es ir muchísimo más allá de una postura o una actitud meramente bohemia. Para mí es una forma de conocerse a sí mismo, de conocer a todas las regiones del mundo. Es la oportunidad de liberarse, o sea, de tener libertad de ser, la oportunidad de crearse y recrearse a sí mismo. No hay una definición concreta para el arte. Yo creo que la definición de arte para mí como tal es muy polisémica, tiene muchísimos significados dependiendo de la perspectiva de cada artista o de cada persona. A veces me viene a mí a la memoria qué significa una fotografía, por ejemplo, ¿verdad? Cualquiera sea su enfoque, su estilo, su forma, su dinámica de textura basada en el color, en la sombra y la luz, lo mismo para un cuadro de pintura. Es sencillamente tener el placer de poder observar y poder imaginar lo que uno quiera. Y esa es una forma de sentirse libre en su imaginación y su creatividad interna. La forma en que percibimos el arte varía de una persona a otra. Así es que podría dar una definición académica o una definición institucional, pero prefiero dar la mía personal. Yo creo que esa tiene muchísimo más sentido. El arte no solamente te permite ser libre, te permite disfrutar. Y en el caso de la música tiene un estímulo científico natural, que cuando escuchas algo que es de tu agrado, y no voy a entrar en discusiones de qué es bueno, qué es malo, qué está bien y qué no está bien. No voy a entrar en esas discusiones, voy a mantener un respeto para los gustos de todas las personas. Pero cuando escuchas un sonido que te resulta agradable, que te estimula, tu cerebro comienza a segregar una serie de sustancias químicas que te proporcionan felicidad, te proporcionan placer. Es algo parecido también con el ejercicio físico. Cuando salís a ejercitarte, tu cuerpo, bueno, el cerebro segrega una sustancia llamada endorfinas, creo que se llama, ¿verdad? Y eso es lo que te da la felicidad, ¿verdad? De que te liberas. Por un lado, pues se transpira y
pero a la misma vez generan endorfinas que producen felicidad en el cuerpo. Eso es un tanto, pues, bueno, es fisiológico, pero también es espiritual, ¿verdad? Porque el hecho de encontrar la felicidad va acorde a la espiritualidad del ser humano. Me refiero al espíritu, no a la espiritualidad religiosa, que eso es otra cosa, ¿verdad? Muy, muy distinta. Sino que me refiero a la espiritualidad humana y que cada uno de nosotros tiene, nadie la puede negar. Entonces, es una condición inherente a nosotros, o sea, y que varía de una persona a otra. Por eso es que existen estos gremios, ¿verdad? Y si yo me congrego acá o invito a mis amigos percusionistas, pues vamos a estar en una misma sintonía, ¿verdad? Y se va a armar aquí una cosa muy sabrosa, vamos a crear, vamos a tocar, y si de repente traemos a otros músicos que tocan instrumentos melódicos, pues esto se va a poner muchísimo más interesante. Y eso va en torno a la espontaneidad latinoamericana, ¿verdad? Con una variedad de corrientes musicales que nos identifican, ¿no? Tanto por regiones como por continente. Pero es que la percusión latina ha impregnado al mundo entero, ¿verdad? Entonces no es de extrañarse que en Tokio nos encontremos con un japonés puro, ¿verdad? Que toque las congas o que toque el bongo o que toque las maracas, ¿verdad? De hecho, existió una orquesta que tocaba música salsa de Japón y lo hacían muy bien y cantaban en español. Tanto así que pues esa música la puede encontrar todo el mundo en las plataformas digitales, en YouTube, en las plataformas de streaming. Ahí pueden escuchar esa orquesta que realmente se llama o se llamó en su debido momento la Orquesta de la Luz. Y para mí, cuando los escuché tocar por primera vez, me pareció tan exquisito y pensar, wow, cuán influyentes hemos sido como región, que hasta personas que no hablan, ni siquiera hablan nuestro idioma, tocan nuestra música y lo hacen realmente bien. Entonces, el concepto de arte es polisémico y varía de una persona a otra. En el fondo de todo el concepto de arte para mí es la liberación del espíritu, el crearse y recrearse uno mismo a través del arte. Y hablando precisamente de esa polisemia, de esa variedad de significados, qué hermosa la música, que sin un lenguaje específico, como bien lo mencionabas, no necesitamos saber inglés o saber algún idioma específico. Escuchamos una canción que nos va a producir sensaciones, nos va a producir imágenes y se nos van a venir ideas. Entonces, todo este lenguaje musical como un lenguaje artístico universal lo vuelve todavía mucho más asequible y, como bien decís, un medio por el cual podemos tener otro sentido de la vida y tomarlo también como un estilo o una forma propia de vida. En tu caso, como percusionista, imagínate, uno escucha percusión y uno se imagina golpes, ¿verdad? Que efectivamente así es. Y uno se imagina tambores. Y uno dice, bueno, sí, tambores. Pero estamos viendo una cantidad de instrumentos atrás de vos y todos son percusiones. Imagino yo que, como bien lo dijiste al principio, es una muestra de instrumentos de percusión latinoamericanos. Es decir, hay otros instrumentos de percusión de otros orígenes. Entonces, hay tantos instrumentos y cada uno con su propio sonido, que esto de la música como arte también es tan infinito. ¿Qué es en sí la música para vos, Alexis? Bueno, yo comencé, yo comencé estudiando música clásica y pues buena parte de mi formación es clásico. Um, yo por eso manifiesto que estos instrumentos que están aquí, que me acompañan, es una sección muy joven, pero muy joven, hablando en la línea histórica del arte, ¿verdad? Em, pues hay instrumentos musicales barrocos, hay instrumentos que realmente son muy, muy antiguos, ¿verdad? Como el oboe, el fagot, el propio piano, el clavecín.
el clavicornio, son instrumentos realmente muy antiguos. Las flautas chirimillas, más en el sentido de la América cuando no fue invadida antes de que fuese invadida por España, ¿no? Esos instrumentos realmente evolucionaron y hoy en día pues siguen siendo prevalentes en la música de carácter clásico. El oboe, el clarinete que evoluciona al saxofón y la gama de saxofones que existen. Luego, pues, la trompeta es un instrumento bíblico y cómo ha evolucionado, ¿verdad? Y sus distintas formas. Toda la sección de metales, ¿no? Trompetas, trombones, corno francés, la tuba, y cada uno de ellos tienen una diversidad. Se encuentra desde un trombón barítono, un trombón bajo, un trombón subbajo, y entre más voy mencionando, más grandes son y más profundos son. Lo mismo sucede con las trompetas. Se encuentran trompetas en tonalidad de do, en si bemol, mi bemol. La trompeta piccolo, que es una trompeta chiquitita de 4 émbolos, un sonido muy agudo, muy, muy lindo. Todos esos instrumentos aún están en vigencia y la verdad es que existirán por mucho tiempo más. Luego los instrumentos de las cuerdas frotadas, ¿no? De la percusión, de la música clásica, el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, pues, instrumentos de cuerdas frotadas, pues porque se usa un arco con un pelaje especial que se tensa en determinado punto para hacer frotar, ¿no? las cuerdas y emitir el sonido. Son instrumentos que son exquisitos, todos en su forma, en su gama, son exquisitos, exquisitos. Pero existen desde hace muchísimos, tienen siglos de existencia. El tambor tiene pues una fuerte presencia en el continente africano. Y hay que recordar que los latinoamericanos somos una mezcla de razas, ¿no? La europea, el indio americano y el esclavo negro, ¿verdad? Nosotros somos esa mezcla de razas. En el caso estadounidense, el tambor fue prohibido tocar. Era una condena a muerte si los negros tocaban el tambor en Estados Unidos. Y en efecto, así lo hacían. Entonces, por eso es que ellos tuvieron una tendencia más hacia el canto y a instrumentos melódicos como la guitarra, que después utilizarían el banjo de una construcción muy rústica, pues, porque ellos encontraban su manera de construir sus instrumentos. Y luego, pues, como ellos se adentraron en los cantos religiosos, y de hecho hay una forma musical que se le llama el spiritual negro, ¿verdad? Negro espiritual, basada en cantos religiosos. Y ellos lo hacían así pues porque después de arduas labores en los campos, en las plantaciones, esclavizados, mal comidos, deshidratados, ellos encontraban un refugio para sus almas en los cantos religiosos y lo convirtieron en una expresividad particular. Hasta hoy el día el negro espiritual se sigue cantando y realmente son cantos muy, muy agradables. En el caso de Cuba, en el caso de Jamaica, en el caso de Puerto Rico, en el caso de República Dominicana, ahí pues hubo la mayor concentración de la venta de esclavos y ahí no hubo prohibición para que los negros tocaran el tambor. Y de una manera muy fuerte en Cuba, ¿verdad? Hay una tradición percusionista muy fuerte, muy fuerte. Tanto así que la conga o la tumbadora, como se le llaman, evolucionó en Cuba. Es procedente de África, de distintos lugares de África, no de un lugar específico, como sí lo es el djembe. El djembe sí es originario de Senegal, pero en el caso de la conga sí es originario de distintos lugares de África. Y en América encuentra su evolución, especialmente en Cuba. Luego, el timbal, que es este instrumento que está acá, es un instrumento de metal,
sí es un instrumento que encuentra su origen en Cuba. Y de igual forma, el bongó, que está a mis espaldas, es un tambor pequeñito. El bongó, la maraca y el timbal, sí se puede decir que son netamente originarios de Cuba. Y pues bueno, se expandieron a todo el resto del continente. Luego hay una serie de accesorios que tengo por acá. El caso de Brasil es un tema aparte, porque es un mundo muy amplio de estudio, ¿verdad? Tanto así como lo es la percusión afroantillana, así lo es en Brasil. La percusión brasileña es una cátedra de estudio, es realmente exquisito, es súper dinámico, y tienen ambas percusiones, ambos estilos, mejor dicho, tienen la particularidad que son sumamente seductores, son muy explosivos en su comunicación, en su mensaje, y ambos estilos invitan a la expresión corporal, es decir, a la danza, al baile. Entonces, estas cosas yo las descubrí estando en Costa Rica haciendo mis estudios de percusión. Percusión clásica, ¿verdad? Que pues sí, exige una técnica muy depurada, y eso es lo que yo le agradezco muchísimo a la percusión clásica, el hecho de tener acceso a una educación de una técnica depurada en la percusión clásica. Eso se lo agradezco profundamente. Sin embargo, me encuentro a mí mismo con la percusión latina, en combinación con la batería también, ¿no? Aunque la batería pues tiene una mención particular, aparte de una mención diferenciada, lo voy a decir desde el punto de vista técnico, por el desafío que significa tener un sentido musical en la ejecución de la batería. No todo debe ser percusionístico, estridente. Los distintos niveles de volúmenes el percusionista tiene que saber manejar. No se puede tocar a un mismo volumen o fortísimo, porque pues es nocivo, aturde, se lastiman las manos, porque sí son instrumentos que exigen un cuidado de las manos. Entonces, la percusión, el desafío de la percusión es el manejo de la musicalidad y el acompañamiento como una sección rítmica hacia el complemento con la sección armónica y la sección melódica de un estilo, un género o una forma musical determinada. Así es que aquí están parte de mis instrumentos. Voy a hacer esta silla para acá, que se puedan ver. Como mencionaba, estas son las congas, que tuvieron una evolución muy importante en Cuba. Y estas, están las dos cámaras encendidas, por cierto, ¿verdad? Apago una. Voy a apagar esta acá correcto, sí. Y así nos concentramos en una sola. Y definitivamente, Alexis, cuando nos cuentas sobre la música y la percusión, transmites toda esa pasión y gusto por el arte musical. Definitivamente también nos damos cuenta que para poder ser buenos apreciadores como público, necesitamos conocer también de la historia, porque todos esos detallitos, de cómo van surgiendo los instrumentos, en qué época de la historia de la humanidad, en qué país surge, y todo lo que hay detrás a nivel social también vuelve todavía más valioso el sentido del arte en nuestra vida, porque bien comentaba vos con los negros en Estados Unidos. Bueno, y esos ejemplos podemos ver en muchos pueblos a lo largo de la historia, como la prohibición de esa expresión, ¿verdad? En este caso, hablaba de prohibir ejecutar sus tambores a los esclavos negros, y cómo ellos buscaron alternativas siempre musicales y también de danza para seguirse expresando, comunicando y desarrollar también otras habilidades, y que lo volvieron todo un lenguaje propio, ¿verdad? Y escuchamos el blues, escuchamos el jazz, o estos cantos eclesiásticos hechos por los negros, y es una maravilla al oído. Y luego también cuando te escuchamos, Alexis, vemos cómo la música desarrolla y afina el gusto y sentido del oído y del ritmo, ¿verdad? Hablas de cómo percibís de una forma tan delicada y concreta los sonidos
diferenciados de cada instrumento que a lo mejor nosotros al escucharlos en una canción popular, por decir algo, los instrumentos de viento, que hay varios de su familia, en una salsa que puede ser algo tan común, y de repente vos sos capaz de decir, ah, este sonido pertenece a tal instrumento que emite un sonido maravilloso, decís. Entonces, qué hermoso lograr tener esa finura en el sentido auditivo en este caso. ¿Aporta algo para la vida ordinaria, por decirlo así, que una persona que no se dedique a la música, pero que sí sepa apreciarla, degustarla, le aporta algo en su vida? Bueno, en primer lugar, si no conocemos la historia, no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es importante ir a viajar a través del tiempo y pues hacer lectura pertinente en las distintas temáticas. A mí me encantan muchos temas, no solamente música. Me encantan muchísimos temas. Me gusta mucho las ciencias políticas, me gusta mucho la sociología. Y sin duda alguna tengo una fascinación por la historia. No soy historiador, pero tengo la enorme fortuna en esta nueva faceta de mi vida de que estoy rodeado de 6 historiadores en mi nuevo trabajo. Entonces me siento realmente muy afortunado de tener estos compañeros historiadores, puesto que a mí me gusta mucho la historia. Entonces sí, definitivamente, si desconocemos la historia, realmente perdemos el sentido de la razón de ser, de nuestra identidad cultural. De nuestra identidad cultural regional, de continente, y nuestra identidad de país, ¿verdad? Honduras es un país increíblemente rico en recursos humanos, en recursos naturales, y una cultura tan importante, pero tan importante. No solamente me refiero desde el punto de vista percusionístico, me refiero a lo criollo, ¿verdad? Me refiero a la colonia, a las danzas folclóricas, ¿verdad? Es sumamente rico. La diversidad de lenguajes que existe en un país chiquitito, ¿verdad? De apenas 112.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es una diversidad enorme, que aún nos falta por conocer y comprender. Escuchar el himno nacional de Honduras cantado en las distintas lenguas yo no sé si a ustedes les pasará, a mí realmente se me hace la piel, se me eriza la piel. Realmente me siento muy reconfortado. Porque pues, de aquí es donde soy yo, de aquí es donde vengo. Si bien es cierto, he vivido muchísimos años fuera de Honduras, esto le da sentido a mi identidad de país. Así es que definitivamente la historia nos debe de ser inherente. Desde el momento en que dejamos de recurrir a los hechos históricos, perdemos la perspectiva de hacia dónde vamos. Entonces, desde el punto de vista cultural, es muy peligroso, porque pues nos volvemos diría que víctimas de las tendencias. Y no tengo nada en contra de la tecnología. Me gusta mucho la tecnología, pero siento que bueno, entiendo que esta conversación que estamos teniendo va dirigida para un grupo de estudiantes tuyos. Yo lo que creo es que la falta del conocimiento y la falta del conocimiento histórico como región, como país, de nuestra cultura, nos impide tener un mejor criterio de lo que somos. ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cuál es nuestra razón de ser como hondureños, como un aporte al desarrollo humano universal, ¿verdad? Que los identifique más allá de una cosa meramente patriótica, ¿verdad? Si bien es cierto, existe pues un símbolo patrio que nos identifica como país, pues que es la bandera, es muchísimo más que eso. Es una lengua, es una serie de gestos, ademanes, costumbres, comida, creencias,
un acento particular de nuestra forma de hablar. Eso es lo que le da sentido a nuestra forma de ser. Cuando ignoramos todos esos elementos, nos volvemos, especialmente los jóvenes, que siento una gran pena, ¿verdad? Se vuelven víctimas de creer que una tendencia en particular, eso es arte, que una moda en particular, eso es cultura. Sí, es cultura de masas, pero a veces creo que la falta de criterio le impide a los jóvenes tener una mayor opinión personal, de percepción y de postura crítica ante algo que están viendo, ante algo que les invade. Es decir, no todo lo que, o sea, las redes sociales es una cultura, ¿verdad?, completamente reciente, una cultura de masas, universal. Pero no todo lo que sale en las redes sociales es cultura de desarrollo humano, ¿verdad? Más bien yo diría que hay un enorme riesgo de connotaciones en las redes sociales, de connotaciones culturales decadentes, ¿verdad? Y si no se tiene un manejo de un criterio amplio, pues nuestros jóvenes van a ser víctimas de esas tendencias y van a creer que pues eso es lo que hay que hacer. Y perdemos una serie de, no quiero ser puritano tampoco, ¿verdad? Pero perdemos una serie de valores, como por ejemplo el pudor a la privacidad, ¿verdad? Aquello que debe ser íntimo se vuelve público y un tanto grotesco, ¿verdad? La concepción que se ve. Desde la forma en que nos comportamos, la sexualidad, son temas muy interesantes, muy importantes, completamente naturales, ¿verdad? Porque son parte de la naturaleza humana. Pero verlo con un sentido de morbosidad, de doble sentido, de un sentido destructivo, realmente deja de ser, pierde su razón. Bien, en fin, nos hemos metido a un tema muy escabroso, creo yo, porque cada quien tiene su forma de pensar en eso. Pero es Volvamos a la petición, importante, ¿no? ¿Sí? Alexis. Ah, ¿te parece? Sí, sí. Perdón, Bueno, sí, yo es, creería que sí. es importante porque Hablando... recordemos que la estética, que es pues el estudio del arte, ¿verdad? Sí, La estética y sí. la ética van de la mano, son inseparables. Uh -huh. Tan Uh -huh. inseparables son, Alexis, que vos has terminado hablando de eso, porque efectivamente dentro del arte, al hablar sobre el arte y querer llegar a descubrirlo, a conocerlo y acercarnos a él, nos vamos a encontrar con este cruce de caminos, con la ética. Y en todas las conversaciones nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Has tocado y has dicho palabras aquí que dentro de otros campos artísticos también se han mencionado, porque precisamente al descubrir el arte conocemos lo importante de ese desarrollo espiritual del que hablabas, de ese estilo de vida, de esa construcción del ser humano para ser mejor persona, y esto pues que invade a lo social, ¿verdad? No se queda solamente en el individuo, sino que también atañe y llega a cubrir lo que le rodea. Y lo que necesitamos en estos tiempos, sobre todo en nuestro país, son esos líderes, ¿verdad? Esas personas con criterio, capaces de tomar decisiones con un peso por conocimiento, más allá también de la experiencia, pero también por ese conocimiento y ese afán de descubrir las cosas que de verdad pueden ayudar a una sociedad a salir adelante. Y nuestro país ocupa de eso y por ende creo que el arte desempeña un gran papel precisamente por este cruce, esta relación tan directa de la ética con la estética. Correcto. Así que no te has ido del camino, Alexis. Bueno, pues, bueno, realmente mencionaste un término que también me agrada mucho, es el tema del liderazgo. Y pues yo diría que cada persona tiene cualidades innatas de liderazgo, empezando para liderarse a uno mismo, ¿verdad? Establecer prioridades en su vida y
y luchar por esas prioridades en medio de las adversidades. Pero infortunadamente, desde el punto de vista sociopolítico, al menos pues, quizás en los últimos 15 años y más concentrado en los recientes 10 años, yo he sentido que ha habido una involución, ha habido un retraso en la obtención de verdaderos líderes. Cuando digo líderes, me refiero a líderes basados en la justicia, ¿verdad? En la justicia social, en un contrato social que se respeta tal como ha sido redactado, que se puede modificar, pero con el criterio de la participación de un todo, de una sociedad completa, no solamente de unas cuantas personas, que esas cuantas personas lo van a hacer para sus propios intereses, ¿verdad? Entonces, ahí perdemos el sentido de la justicia social. Y el liderazgo se basa en la justicia. Y si hablamos de juventud, pues hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Hablar de juventud es hablar de derechos humanos. Y en este momento, pues los más afectados están siendo nuestros jóvenes. Tanto así que, pues, emigran del país por cientos, miles, ¿verdad? Buscando nuevas oportunidades en otros lugares que el liderazgo actual del país no les está respondiendo, no está sabiendo satisfacer esas necesidades. Necesidades tan sencillas como el acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad. Es muy difícil tener una población educada si realmente no tiene salud, ¿verdad? Hay estudios de organizaciones particulares que han hecho que se han verificado que en escuela, en los primeros años de escuela, los niños, gran parte de los niños padecen de una enfermedad que se llama avitaminosis, porque no están teniendo la ración adecuada, la dosis adecuada de vitaminas para que puedan desarrollar su cerebro, ¿verdad? Entonces, el rendimiento es bajo, es muy, muy bajo. A partir de ahí, ¿no? Entonces, por eso es que esas dos políticas públicas son determinantes para el desarrollo humano de un país. Y yo, la verdad, creo que ha habido un retroceso muy importante, muy, muy grave, ¿verdad? Ha sido una acción determinada, dirigida a hacerlo de esa manera, ¿verdad? A retroceder ese país, a convertirlo únicamente en mano de obra barata, a someter a la gente, ¿verdad? A creer que el pobre nació pobre y de ahí se debe quedar como pobre. Entonces, son cosas que definitivamente no comparto, en lo más mínimo no comparto, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y yo creo que el rumbo del país, al menos en los 10 años recientes, ha tomado un rumbo equivocado, muy equivocado. En todas las líneas de administración pública no hay una sola en que este país tenga una aprobación mínima, baja, mínima. En todas las líneas sale reprobado este país, ¿verdad? A mí me da una enorme pena, ¿verdad? Cuando un medio de comunicación, un canal, a través de cualquier red que usted quiera, un periódico, y como ahora todo se hace viral, ¿verdad? Por las redes sociales, encontrarse una primera plana, ¿verdad? Hablando del mal liderazgo que tiene Honduras en estos tiempos. A mí me da una pena, una vergüenza enorme, pero yo creo que los hondureños somos mucho más que eso, ¿verdad? Eso es una pequeña parte, un pequeño grupo que nos tiene sometidos a todos, sí, es cierto, nos tiene sometidos a todos y nos hemos dejado someter, ¿verdad? Pero yo le digo a algunos compañeros, a algunos amigos, es muy difícil defenderte cuando la propia persona que te está asaltando, que te está quitando tus bienes, que te está quitando tu patrimonio, también a la misma vez te tiene encañonado, ¿verdad? Entonces es muy difícil. ¿Vos qué decís? Bueno, me despojo de esto para mantener mi vida. O realmente, pues, expongo mi vida a que me elimine y dejo, pues, a mi familia desamparada, ¿verdad? Entonces es algo muy difícil, porque yo he escuchado mucho decir, es que los hondureños somos muy dejados y no salimos y no protestamos. Y, bueno, sí hemos salido a protestar, pues, ¿verdad? Y venimos bien gaseados, ¿verdad? Muchos no han regresado a su casa, ¿verdad? Y ya quedan familias separadas.
Entonces es un tema muy difícil, muy complejo, pero es un tema que amerita hablar de ello. Es decir, los jóvenes tienen un desafío muy grande que superar y es muy incierto y aún lo es más en tiempos de pandemia. Entonces es bien difícil. Sin duda alguna, la pandemia ha movido los cimientos de las estructuras sociales del mundo entero. Y yo creo que es bueno para hacerse un replanteamiento, debido a que el 1% de la población mundial concentra el 99% de la riqueza mundial. Hay algo ahí que no funciona, ¿verdad? Algo que no está bien. Y en el contexto hondureño es igual, ¿verdad? En Honduras nunca había existido un periodo histórico en el cual el pobre es más pobre en toda su historia y los poquitos ricos que hay en Honduras son increíblemente ricos, ¿verdad? Increíblemente ricos. Tienen asegurada hasta su séptima generación, ¿verdad? Para vivir. Entonces, me parece que allá hay algo que no funciona bien, definitivamente. Entonces, hay una enorme queja de que el país se vuelve violento, que la gente no quiere trabajar. Bueno, ¿y cómo no va a trabajar la gente si no hay fuentes de empleo, ¿verdad? Cuando la educación está a un nivel muy bajo. Mucha violencia, sí, porque la gente, pues, de algunas formas se las tiene que agenciar. De todas formas, hay una buena parte de la delincuencia que está bien estructurada, ¿verdad? Incluso manejada por ciertos liderazgos de este país. Entonces es un tema muy complejo, pero son temas que se tienen que hablar de una manera objetiva y de una manera justa, pensando en el ser humano como actor principal en esta escena social que nos llama y nos invita a la ciudadanía hondureña. Y en tu caso, Alexis, que en tu vida misma has logrado, como muchos artistas o la mayoría, de poder tener también un gusto por integrar conocimientos, como lo decías al principio, que te gusta la historia, aparte, bueno, un apasionado de la música, pero que también te gusta mucho la parte de desarrollo humano, ¿verdad? La política, la sociología, y todo ese placer de conocimiento y de diferentes ramas, lo vemos luego, cómo logras integrarlo en tu vida profesional. Porque déjeme contarle que Alexis, una de sus pasiones, que la lleva muy a la par de la música y que bien lo ha comentado ahora, son los jóvenes. Y al él lograr integrar todo esto, ha participado mucho en proyectos que tienen que ver con desarrollo, ¿verdad? Este liderazgo en jóvenes y a través de la música. Entonces, hemos visto en varios programas, Alexis, y al ver la historia del arte, nos damos cuenta cómo los artistas tienden a esa integralidad y que precisamente entre más integrales son en las diferentes áreas del conocimiento, su labor en la vida profesional se expande aún más, ¿verdad? Porque su impulso es a través del arte, pero partiendo de esa pasión por el arte y el gusto de las otras áreas de conocimiento, se tienen logros aún mayores. Y en tu caso, imagínate, a partir de tu pasión por la percusión, has llegado a muchos jóvenes en la parte de la batucada, que vemos por aquí un instrumento que ya nos vas a hablar de él. Entonces, ¿cómo el joven también logras vos como músico acercarte a ellos a partir de la percusión? Es un instrumento muy corporal, ¿verdad? De mucha energía física. Entonces, imagino yo que a los jóvenes también les atrae mucho por eso. Sí, yo creo que saber canalizar la energía de los niños, de las niñas, saber canalizar la energía de los adolescentes y de los jóvenes, amerita un estudio, ¿verdad? No es así que la concepción la concepción de la concepción de la percusión es igual en uno y el otro. No, hay una percepción con distintas variantes que se establecen de un ser humano a otro, ¿verdad? Luego estos otros elementos como el patriarcado, ¿verdad? Donde hemos hecho a un lado a las mujeres y le hemos impedido participar
de este mundo de instrumentos a los cuales pues únicamente al inicio se miraban que solamente lo tocaban hombres. Entonces, llegar a esas conclusiones y a partir de un proyecto en el que estuve involucrado de manera muy profunda y por varios años, y partiendo de esa filosofía en la que hombres y mujeres tienen el mismo derecho y deben de tener el mismo derecho, al menos en la participación, ¿verdad? Porque el tema de género es muy complejo, yo no soy especialista en género, pero sí es un tema que yo respeto mucho y que creo que es muy necesario, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgos y hablamos de justicia, sin duda alguna, no podemos obviar el tema de la equidad de género, por lo menos la equidad de género. Entonces, cuando llegamos a estas comunidades y planteamos esta posibilidad de crear una serie de grupos artísticos juveniles con el fin de atraerlos y de formarlos en valores humanistas y hacer un estudio del significado de la convivencia pacífica juvenil. Entonces, los muchachos llegaron a comprender que sí, era importante darle el espacio por derecho, por obligación a las mujeres, ¿verdad? Eso costó un poquito en algunas comunidades, especialmente las comunidades que son un tanto más rurales, ¿verdad? Donde la mujer está más relegada a las labores de casa, a las labores domésticas. Y que, ojo, que las labores domésticas realmente es todo un desafío. Yo por eso, el mejor ejemplo que puedo encontrar es en la composición de Guillermo Anderson, que se llama Miguelito, ¿verdad? Claro. Es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo. El trabajo de casa es un trabajo muy difícil, el manejo, la crianza de los hijos, en donde la figura masculina se desliga, por así decirlo. Eso es lamentable, ¿verdad? Eso es lamentable. Entonces, ahí vemos pues que hay todo un trabajo de ejercicio de análisis, de patrones de conductas que debemos de cambiar, ¿verdad? Y pues yo estoy muy agradecido que de esos grupos que formamos, hay varias muchachas, pues hoy en día son mujeres, a las cuales respeto mucho y que me es sumamente complaciente conversar con ellas, ¿verdad? Conversar desde su punto de vista, desde su criterio femenino, con derecho y con razón. Les digo yo, miren qué agradable es dejarse aleccionar por ustedes, ¿verdad? Como nueva generación, en términos del enfoque de género. Así es que eso ha sido un muy buen resultado, aunque no pueda contarlas por grandes cantidades, porque es un trabajo muy arduo, ¿verdad? Es un trabajo que debe ser constante. Entonces, bueno, pues el caso es que llegamos y propusimos una serie de actividades artísticas y culturales. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura se vuelven muy atractivos para el niño, para el adolescente. Muy atractivos. La forma perfecta, ¿verdad? Y de alguna forma también lo es el deporte. Entonces, llegamos y propusimos un estilo de percusión de calle, que no fuese una percusión marcial, ¿verdad? De esa de marcha, porque hay que recordar que el tambor lo utilizaron muchísimo para las batallas, ¿verdad? Entonces iba el muchacho del tambor tocando para levantarle la moral a los soldados. Y eso pues todavía existe y es muy fuerte en Honduras. Entonces propusimos una percusión de calle un tanto diferente, más festiva. Bueno, el término universal es marching band, o las bandas de marcha, las bandas de música de marcha, son bien cerradas, ¿verdad? Y tienen un orden un comportamiento, una postura un tanto militar, que es bien, un tanto hermética.
En Digamos que cambio, podríamos poner de ejemplo las bandas que miramos en septiembre, ¿verdad? Para las no, fechas pues no patrias, todas las bandas de las nuestros colegios, tradicionales. todas, todas, a excepción que están agregando el elemento garífuna, ¿verdad? Ujú. Muy mal agregado, por cierto, pero bueno, algo están haciendo ahí y bueno, se vuelve, el tema de la percusión garífuna es un tema muy aparte, ¿verdad? Que merece el sumo respeto de ser tratada como tal, ¿verdad? En su, en su diversidad, en la cosmovisión que tiene la cultura garífuna. Es Por toda eso una digo especialidad que esa, eh, solo es las que percusiones es que garífunas. no solamente es el tema de la percusión, sino también en sus creencias, ¿verdad? Claro. Y el sufrimiento que ellos vivieron como ser desarraigados de su tierra, desde su natal África hasta la isla de San Vicente, en donde ellos realmente se sublevan, ¿verdad? Y ya pues eran incontrolables y los dejan que se vayan. Y ellos creyendo que iban para África, pues iban para todo, para completamente lo opuesto. Entonces llegaron acá, acuérdense que no había brújula, no había un montón de cosas. Hace 200, ¿cuántos? 215, 200, me disculpo si no soy bien acertado con la fecha, pero son más de 200 años, ¿verdad? De los negros en Honduras, en parte de Nicaragua, Belice, ¿verdad? Y parte de Guatemala. Aunque la concentración más fuerte es en Honduras, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos ese privilegio, ese honor, ¿verdad? De nuestros hermanos garífonas tengan una mayor concentración en Honduras. Pero, de nuevo, ¿verdad? Es un tema que merece un trato por el respeto que se debe tener hacia la cultura garífuna en una mención muchísimo más amplia. Y yo no soy la persona especialista en ese tema. Sí. Tendría que prepararme muy a fondo para poder hacerlo en conjunto con mis amigos garífonas, los que tengo más cerca desde el punto de vista artístico. Sí. Nosotros en la Entonces, Universidad Pedagógica contamos con un grupo uh-huh, garífuna, ¿verdad? sí, Tanto de música como de danza. Y cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con estos especialistas, pues nos van contando precisamente toda esa cosmovisión de la que nos uh-huh, compartes ahora, cómo cada percusión, cada ritmo tiene su propio nombre y también su propio sí, objetivo, su propia sí, objetivo de ser en determinado momento, ¿verdad? Y que no se uh-huh, ejecuta siempre, sino que en determinadas ocasiones. Entonces sí, es otro mundo sí, y qué belleza que a través de la claro. música, sí vamos a ver un poco de tu explicación de cada uno de estos instrumentos que nos has preparado y que cada uno de ellos envuelve toda una historia, toda una cultura, toda una Uh-huh. cosmovisión en cada uno de estos instrumentos. ¿Por cuál quieres empezar, Alexis? No sé, pues está bueno, estábamos hablando de la percusión de calle, no están afinados, solamente los voy a mostrar para que los conozcan un poco más de cerca. Estos que están acá, si los logran ver, sí, creo que sí, Sí, estos dos que están acá son instrumentos brasileños y por eso les decía en el programa de juventud, tuvimos a este grupo de jóvenes con la percusión de calle estilo batucada. Y bueno, pues ahí aprendieron a tocar esos instrumentos y son instrumentos muchísimo más festivos, propios para el carnaval. Eh, y se suma a ello la danza de la samba. Y bueno, pues los muchachos aprendieron a bailar samba y fueron ellos realmente los que incursionaron con agregar ese elemento de la danza a la percusión brasileña. Son instrumentos bien grandes y son instrumentos de afinación, es decir, se afinan, tienen un sonido determinado. En cambio, con el timbal y las congas, el sonido es indeterminado, se aproxima la tonalidad, pero no es una tonalidad bien definida. En cambio, estos instrumentos grandotes, que se llaman surdos, sí tienen una tonalidad más definida. Se tocan con ese instrumento líder que tengo acá. Ese es un instrumento líder que se le llama repinique. Es un instrumento muy exquisito, muy agudo, y es el instrumento que lidera la sección de percusión de la batucada. Y luego, pues estos instrumentos, no sé si me voy a salir de cámara, pero bueno, que son muchísimo más grandes, ¿verdad?
y se tocan en la cintura, ¿sí? Sí. Y a la misma vez que los percusionistas van tocando estos instrumentos, también van bailando, ¿verdad? Este es un poquito más grande, está desafinado, ya no lo van a poder escuchar. Pero pues el caso es que los muchachos se sintieron muy, muy atraídos a estos instrumentos, tanto así que se lograron conformar grupos de batucadas juveniles. Un instrumento muy fascinante para mí, uno de mis instrumentos favoritos es se llama tamborín, y es un instrumento muy potente, muy fuerte. Se toca con una baqueta triple, algunos les dicen trifásica, ¿verdad? Una baqueta de nylon, es flexible, porque exige flexibilidad para poder tocar. Voy a tocar un poquito, está un tanto desafinado también, pero es un instrumento que se toca en esta posición porque busca una presentación como es tan pequeño, ¿verdad? Pero también la técnica permite que el instrumento se presente. Entonces, es un instrumento muy, muy exquisito que se complementa con los demás ritmos de la batucada. Bueno, yo tengo algún tambor, me ha sido muy difícil tener un tambor garífona legítimo. Tengo un buen amigo que me construyó este tambor, el tambor garífona nuestro, voy a decir así, nuestro, porque pues los garífonas son más hondureños. Entonces, es un instrumento muy, muy, muy fascinante, muy fascinante. Me lo hizo un buen amigo y pues bueno, ya ustedes conocen muy bien la historia del, del tambor garífona. Algo muy importante que yo utilizo para practicar es este accesorio. Este accesorio es un practicador de goma. Entonces, así cuando yo practico no hago mucho ruido, ¿verdad? Entonces practico una serie de ejercicios a los que llamamos rudimentos universales de la percusión. Son un montón de ejercicios que se practican y los practico en este practicador de goma. Es una goma especial y no aturde mucho el oído. Y bueno, pues después de que uno hace su estudio particular en ese tambor, pues uno pues, puede tocar los demás tambores para no lastimarnos mucho. Alexis, y es que cuando Dime. uno escucha de repente estas historias de que el hijo de algunos amigos pues quiere dedicarse a tocar la batería o la percusión, de repente es el susto, ay, no vamos a poder dormir en toda la noche Bueno, por eso es el cierto. escandaloso, pero qué interesante ya conocer a profundidad esta profesión, ¿verdad? Ya visto como una profesión y conociendo sus técnicas y ver que existe pues un instrumento que te permite desarrollar tus ejercicios diarios sin hacer tanto ruido, por decirlo así, o que sea tan incómodo al oído, y que te permite pues desarrollar la técnica, mantenerte activo. Alexis, ¿cuántas horas al día es necesario practicar? ¿Cuántas practicas vos a la semana? Bueno, yo, repito, yo estoy en una nueva faceta en mi vida, estoy haciendo más gestión y de investigación. No estoy invirtiendo el tiempo que desearía invertir en mis instrumentos. Pero bueno, cuando estaba estudiando y para mi recital de graduación, yo llegué a estudiar 16 horas al día. Para mi recital de graduación fue un promedio como unos 3 meses. Estuve estudiando esa cantidad de horas, es decir, llegaba un poquito tarde, vamos a ver si entre 16, 14 horas más o menos, por lo general 14 horas estudiando. Déjenme ver. Llegaba pues que en la mañana, bien temprano en la mañana tenía que hacer un trabajito particular. Es decir, me levantaba a las 6 de la mañana para ir a hacer ese trabajo y luego pues regresar y prepararse y salir. Y yo estaba estudiando entre 9 de la mañana a 11 de la noche en el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica en Costa Rica.
Entonces, bueno, pues fue un tiempo muy importante. Y eso fue pues, cuando hice mi recital de graduación. Sin embargo, lo normal eran entre 6 y 8 horas al día de estudio. Durante esos 5 años de estudio en Costa Rica, que estudié percusión, eran por lo menos de 6 a 8 horas al día. Digamos que eso como estudiante, ¿verdad? Que estás empezando a desarrollar todas estas habilidades y conocimiento, pero ya vos como profesional, que te dedicas también a otros rubros y que pues una gran ganancia para estos otros temas, tenerte a vos como profesional, por lo mismo que decíamos anteriormente, la capacidad de integrar experiencias y conocimiento y de aplicarlos, ¿verdad? En una sola dirección. Pero en tu caso, que seguís teniendo tu estudio de grabación y seguís siendo un profesional de la música, a la semana un promedio de ¿cuántas horas? Sabiendo que has llevado años de estudio en esto. Mire, lo importante es llegar al instrumento y el poco tiempo que uno pueda tener, dedicárselo de manera muy, muy concentrada, ¿verdad? No venir a perder el tiempo sin un metrónomo, por ejemplo, porque voy a perder mi tiempo. Pero si yo voy a estar 1 hora, que sea 1 hora muy, pero muy, muy, muy bien dedicada. Y no es una cuestión de que, independientemente si yo voy a grabar algo, una cosa en particular, yo prefiero hacer mis ejercicios de calentamiento, ¿verdad? Y son básicamente ejercicios. Y después estudio la pieza que hay que grabar de manera ordenada, viendo sus dinámicas, sus acentos, sus volúmenes, sus intenciones, sus acentos, dónde cambian los patrones, qué es lo que el compositor quiere, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte del lenguaje que uno debe de manejar. Instrumentos fascinantes para mí, pues estos, ¿verdad? Que son muy emblemáticos de Latinoamérica, son las congas. En este caso pueden ver que son 3. La más grande, que se le llama tumbadora, es la mediana, que se le llama conga, y la más pequeña, que se le llama quinto. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos tocar algo, me dicen, me haces alguna señal, voy a tratar de verte, me haces alguna señal si me dices, no se oye. Vamos a ver. Voy a tocar un poquito de rumba, no rumba flamenca, de rumba cubana, y lo voy a transformar a guaguancó. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Bueno, esto luego pues estos instrumentos son muy característicos. El son montuno, a lo que pues evolucionó comercialmente al término salsa. 2, 1.
Y después fue evolucionando de una forma meramente básica a tener patrones muchísimo más floreados, con más floritura, más figuras musicales. Y luego, acá tenemos un instrumento que es parte de esa forma musical, que es el bongo. Lo voy a quitar de acá porque en las orquestas el percusionista lo toca en medio de las piernas. Vamos a ver si se logra ver en la... Sí. Entonces toca en esta posición y de esta forma. 1, 2, 1, 3. Este patrón que estoy tocando acá se le conoce como martillo y es un patrón rítmico básico que se acopla con el ritmo que estaba tocando anteriormente. Se puede tocar un poco más rápido y se vuelve un poquito más interesante. Yo lo suelo tocar a veces en su pedestal cuando hay que tocar pues con los distintos grupos musicales y a veces se hace un solo set. Luego está el timbal, que es un instrumento muy interesante, es un instrumento muy fuerte, no lo voy a tocar mucho porque va a aturdir mucho y no sé si lo van a lograr captar. En la música del son, en la salsa, se toca un patrón rítmico que se toca a la orilla, es un instrumento metálico y a ese instrumento, pues a la parte externa o a la parte del lado de los tambores se le denomina cáscara. Y al patrón rítmico también es igual, se lo denomina cáscara, ¿verdad? Se toca acá. Y luego pues están los pergaminos donde uno hace todas las figuras de acompañamiento, los acentos y marca los cambios entre la cáscara y las campanas. Que acá arriba tenemos un set de campanas donde los patrones rítmicos cambian. Vamos a ver qué es lo que podemos escuchar en esto. Bueno, ni siquiera toco la cáscara por separado. De la cáscara, voy a tocar la cáscara sólida, después voy a agregar la clave. 1, 2, 1, 2, 3, ¡ah! Y eso es lo elemental, lo básico. Pero realmente la cáscara tiene un sentido de interpretación entre un percusionista y otro percusionista. Es decir, acentúa en distintos lugares del patrón rítmico y también, también pues le da su gusto particular, por así decirlo, su lenguaje personal, agrega una que otra figurita para salir de la estructura monótona. Y bueno, pues entonces tocado de manera más rápida, sonaría así, no sin antes decirle que también se puede tocar otra al otro lado del otro tambor y se le denomina contracáscara. Ya lo voy a tocar. Decirles que son dos tambores, en este caso este es de 14 pulgadas en radio y este es de 15 pulgadas y están afinados en distintos tonos, ¿verdad? Para que haya una diferenciación. Entonces, lo mencionaba lo de la cáscara y les voy a tocar la contracáscara.
junto suena muchísimo mejor. No sé si se escuchó, si se captó, pero sí es un instrumento muy potente, muy fuerte. Y luego acá tengo unos accesorios que son muy importantes dentro de la música del son, o de la salsa, como ustedes lo quieran ver. Este es un instrumento artesanal, de muy buena calidad, y ha estado conmigo por más de 20 años, lo cuido muchísimo, aunque ya están entrando algunos animalitos y bueno, pues ya aunque toca fumigarlo un poco porque necesito conservarlo un tiempo más. Lo cuido mucho. Esto se llama güiro. Es un instrumento muy, muy fascinante, muy, muy fascinante. Es un instrumento de percusión, de frotación. Hay que frotarlo para que suene. Decirles que es hecho de una sola jícara, ¿verdad? De un fruto particular. Y esta es una jícara cubana legítima. Me la trajeron de Cuba. Y un buen alumno que se dedicaba a la ebanistería me lo trató, ¿verdad? Le hizo los orificios. Esos orificios en parte para que salga el sonido y también para poder sujetarlo, ¿verdad? Yo en lo personal lo sujeto así. Hay personas que lo sujetan así, en los 3 orificios. Yo lo sujeto de esta manera. Y también para que salga el sonido. Este muchacho lo tomó, le hizo los orificios, están muy bien ubicados, le sacó toda la pulpa y le hizo todo el tratado de los surcos de manera muy delicada, porque si lo traspasa, se arruina. Y luego le dio el acabado de antigüedad, ¿verdad? Que no sé si la luz lo puede ver. Entonces, escuchen muy bien cómo suena esto. Vamos a ver si se aprecia. 1, 2, 1, 2, 3, ¡ah! Un instrumento muy, muy, muy rico. Yo en lo particular tengo una baqueta especial que me la hizo un buen amigo Garifuna, de una madera muy, muy fina, y de un lado es bien angosto y del otro lado es más grueso. Entonces yo puedo cambiar el sonido si lo quiero agudo o si lo quiero más grueso. No sé si logra. Ok, ahí. Y acá. Entonces, el güiro. Y luego tengo estas, que son unas maracas. En este particular son unas maracas hechas de cuero. No son de jícara, ¿verdad? Es de cuero costurado. Y, oigan, y dentro de los accesorios pequeños que se utilizan en la música del son o la salsa, esta es un cencerro. Aquí lo pueden ver mejor. Ahí, sí. Un cencerro o campana de mano. No tiene dónde sujetarse. Se toca, se toca sujetándolo con la mano y con una baqueta por aparte.
Yo no voy a tocar con esta baqueta porque suena exageradamente fuerte para esta conversación que estamos teniendo. Voy a simular tocarlo con esta baqueta que tiene felpa, un poquito viejita, pero más o menos les puede dar sentido de cómo se toca. Y esta campana se complementa con esta otra. A esta otra se le llama campana, contracampana, y a esta se le llama campana. Entonces, veanlo. Quizás esta campana cuando se toca en la forma musical de una pieza de salsa es la que levanta a la gente a bailar. Así es que esta es únicamente una pequeña parte de mis instrumentos. Bueno, pues todo percusionista también debe tener su gama de baquetas. Estas son mis baquetas, son de distintos tipos para diferentes efectos y diferentes estilos. Por lo demás, tengo algunos accesorios por ahí a lo que se le denomina muy malamente denominado percusión menor, ¿verdad? Eso le han denominado así a estos instrumentos que están acá, percusión menor, por su tamaño, pero realmente tocar unas maracas bien tocadas, eso no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ponerse a estudiar para poder tocar muy bien la denominada percusión menor. Así es que es percusión y punto. En todo caso se le llama por su nombre, maraca, güiro o campana, ¿verdad? Ese es el nombre correcto de estos accesorios. ¿Qué más? No sé, si quieren que haga un recorrido por el estudio para decirles cómo trabajamos. Sí, sería una bonita forma de ir finalizando. Definitivamente es todo un universo, Alexis. Es increíble, ¿verdad? Y eso que nos está mostrando, como bien decís, una pequeña parte de los instrumentos que ejecutas. Y qué bonito verlos. Lastimosamente, pues el audio con el que contamos ahora a través de los celulares, las computadoras, no nos dejan percibir la fidelidad en la calidad del sonido de cada uno de ellos, pero seguro que van a tener la oportunidad los chicos, bueno, o han tenido en fiestas o cuando escuchan música, sobre todo la música latinoamericana que bien mencionás. Pero también una cosa interesante. Te perdí la comunicación, no sé si me estás oyendo. Sí, te escucho, pero sí, el movimiento, creo que el video es el que está un poco en este momento. Te perdí un poquito. Ahí estás. Pues entonces le comentaba a Alexis que lo bonito también de toda esta entrevista o esta conversación es, más allá del sonido, ¿verdad? Es también verte ejecutar los instrumentos, porque la percusión es tan corpórea, ¿verdad? Cómo utilizas todo el cuerpo y es todo un ejercicio de gimnasia, no solamente mental, sino física. Ahí está otra parte del estudio que nos hablabas. Cuéntanos un poco, esta es la famosa batería que la escuchamos en la música popular, ¿verdad? Más contemporánea. Correcto. Este instrumento es el instrumento más joven de todos los instrumentos de percusión. El más joven y el más incomprendido. Y también el más seductor, ¿verdad? Porque en algún momento todos queremos tocar la batería, pero es un instrumento muy desafiante, muy desafiante, en el sentido de que se ocupan las 4 extremidades del cuerpo para poder tocarlo. Y hacer música con esos instrumentos es todavía muchísimo más difícil. Les decía, porque es un instrumento muy joven, porque se llega a consolidar allá por los años 30, 40, más o menos, y era una cuestión bien básica. Tiene, por decirlo así, casi que menos de un siglo, ¿verdad? ¿Y por qué es el más incomprensible, Alexis? Menos de un siglo, porque es muy escandaloso. Hace un momento que cuando los padres les sale el hijo, quiero tocar batería, y hay que comprarle una batería, ¿y a dónde metes esa batería? ¿verdad? Entonces, en el caso mío, igual, yo sufrí muchísimo porque no tenía dónde tener una batería. Este es el cuarto, este es su cuarto, ¿verdad? Y tiene su propia puerta y se encierra y tiene su propio
su propio aire, ¿verdad? Entonces aquí se puede Bien trabajar consentido de y manera cuidado lo tenés. bastante tranquila. Sí. Ahí al fondo ven el resto del estudio, en la cabina donde yo he estado. Les mencionaba, esta cabina de la batería tiene que ser así. ¿Verdad? La batería tiene que tener su propia cabinita para que a la hora de grabar no contamine el resto de los micrófonos. La captación del audio pues es a través de los micrófonos, ¿verdad? En esta cabina pues realmente hay un pequeño desastre, realmente está como bodega. Ahí es donde van esos instrumentos, las congas, la percusión. Este es un accesorio especial con el cual pues no podemos escuchar cuando tocamos no podemos escuchar lo que está saliendo en la cabina de control. Entonces tenemos como sonido de referencia ponernos los audífonos y escuchamos a través de este aparato que está aquí. Y bueno, voy a salir un poco. Este estudio está construido especialmente para hacer estudio, ¿verdad? No es un cuarto adaptado. He tenido la fortuna de que se convierta en estudio desde su creación, a partir de cero. Los cimientos, las paredes, el cuarto de insonorización por este lado, ¿verdad? Por este lado es tabla yeso, por este otro lado es concreto, ¿verdad? Entonces, la cabina de grabación es un cuarto dentro de otro. Es muy, muy complejo. Tiene 2 puertas, ¿verdad? Para poder tener insonorización adecuada. Y este lado de acá es la cabina de control, ¿verdad? Entonces, la cabina de control tiene la computadora y tiene monitores de audio, ¿sí? Y el monitor visual. Acá abajo, la computadora. Es una computadora especialmente construida para este estudio. Y acá, pues, se conectan los micrófonos que perciben el sonido que se graba. Y acá, pues, tienen una perspectiva de la cabina de grabación. Entonces, pues sí, nosotros necesitamos un espacio particularmente especial para poder trabajar, ¿verdad? No es cualquier espacio, y cuando hay que construir un espacio, pues hay que adaptarlo, ¿verdad? Porque si no, pues entonces va a ser un problema para toda la familia y para los vecinos, ¿verdad? Es que pues realmente me he sentido muy complacido, Mariela, que hayas tenido pues la linda ocasión, la linda intención de invitarme para estar cerca con tus alumnos. Ojalá que cuando pase este problema de la pandemia tengamos la oportunidad de vernos en persona y tener una charla más amena. Seguro que sí, Alexis, y también pues muy agradecida porque aceptaste la invitación de compartir todos estos años de experiencia. A mí me da mucha gracia, te veo a vos, ¿verdad? Y a todos los invitados que he tenido hasta ahora, buenos amigos, vuelvo y repito, grandes artistas. Llevas años, ¿verdad? De un recorrido profesional en este camino del arte. ¿Serán al menos unos 20 años, Alexis? No, ya te diré, me estás poniendo en compromiso, pero realmente yo no tengo problema en decir mi edad, pero son 34 años de estar involucrado en la música. Bueno, imagínate, porque es que a eso quería llegar. Cómo el arte mantiene a la gente joven, juvenil, porque si no nos hemos puesto pues en esta parte de lo que es la vida de un artista, ¿verdad? Y todo lo que conlleva, que es un sacrificio, es disciplina, la parte de la creatividad. Sin embargo, esa parte espiritual que llena el arte, el hacer arte, hace que la gente se mantenga con esa disposición, esa actitud tan alegre que se viene hasta lo físico, tanto que se habla que cuerpo y mente trabajan juntos. Mira, cada uno de los artistas que hemos traído, si les preguntáramos la edad, la gente se quedaría sorprendida, porque en ningún momento la aparenta. Y ves, yo te dije 20 años, y bien corroboraste, más de 30, es decir, ¿cuántos años tiene Alexis y cuántos años aparenta? Entonces, Alexis tiene se lo voy a dejar de incógnita, que no, sí, y está bien. Es que, vuelvo y repito, como bueno,
gracias a la vida y la oportunidad de tener amigos en el campo diverso del arte, que yo conozco qué edades tienen, y eso es lo sorprendente, ¿verdad? Cómo el arte alimenta el alma y el alma, pues, efectivamente se ve transmitido a través del cuerpo. Y Alexis, gracias por esa energía. Vuelvo y repito, la parte de percusión, yo la veo de una carga corporal muy fuerte, ¿verdad? Es la técnica, bien decía, la batería son las 4 extremidades, bueno, pero están sostenidas por el tronco, entonces en la parte del abdomen y la espalda conlleva un trabajo Sí, muy pesado, sí. Y no muy digamos la físico, parte de la agilidad muy físico. mental, ¿verdad? De que los Claro, dedos, las palmas, el ritmo, que las piernas y cada uno con su claro. propio sentido rítmico, no es fácil, trabaja todo el cuerpo. No lo es, no lo es. Sí. Mariela, muchísimas gracias por tu invitación. Yo tengo que despedirme porque dentro de 20 minutos voy para otra reunión por ese teletrabajo en la virtualidad. Así es que te agradezco mucho la invitación y ojalá que nos veamos pronto. Ojalá que también pueda disfrutar de este programa, a ver cómo queda la edición. Claro que sí, ahí te mandamos el link para que lo veas el próximo lunes a las 8 de la mañana. Y gracias, jóvenes, a ustedes. Perfecto. Sé que disfrutaron estar en compañía de Alexis Sagastume, un músico hondureño que trabaja también en la investigación y que trabaja mucho con jóvenes y en favor de lo que es el desarrollo del arte y la cultura en nuestro país. Gracias, Alexis. Gracias, jóvenes. Mucho gusto. Que la pasen. Gracias. Adiós. Hasta luego.